Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, antes que me trabe. Y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida al hermano Raúl Meri. ¡Aplauso, producción! Sí, por favor. ¡Grande! ¿Cómo está, hermano? Bien, saliendo de algunos problemitas de salud, pero en la temporada, así que... Ya, estamos entrando al otoño. Estamos entrando. Ah, chuta. No, ya entramos. Estamos prácticamente pasando ya el primer tercio. Ah, ya. Pero bien, todo bien. Sí, y ahora bien. Qué bueno, hermano. Saludito, por hermano, ahí a su camarita. Ya pues, como siempre, grato saludarles y darles la bienvenida a este podcast y decirles que es muy grato poder saludar a personas fieles que siguen cada programa y que lo esperan con ansia y esperamos serles de edificación. Uh-huh. Así que puede ser bien democrático. Un saludo cariñoso para todos. Excelente. Su texto, hermano. El texto que le tocó predicar, que nos tocó el domingo fue Primera de Corintios, capítulo 15, de los versículos 29 al 34. Al 34. El domingo, ojo, dijo el domingo. Así es. Hoy día jueves. ¿Y un pequeño resumen, hermano, de lo que le tocó predicar? Sí, el tema fundamental es la resurrección, a partir de lo cual se toman varios temas, como el bautismo por los muertos, por ejemplo, los peligros que afrontan los creyentes, situaciones de aquellos que no creen, entonces viven una vida sin mayor compromiso, y la demanda que hace Pablo al final es que las personas deben entonces apartarse de las malas costumbres y buscar entonces servir al Señor, porque muchos ni siquiera conocen a Dios. Fundamentalmente es el tema. Vamos a hablar de eso también. ¿Empezamos, hermano? Démosle. Ya. Vamos a la primera pregunta. Dice, ¿qué es, entre comillas, bautizarse por los muertos? Ya. Este es un tema un poquito complejo, porque incluso hay varias interpretaciones sobre el texto que se cita acá, que es el versículo 29. Pero podríamos decir así que personas realizaban bautismos vicarios. ¿Qué significa vicario? Tomando a la persona, digamos, en reemplazo de la persona fallecida, alguien se bautizaba para que esa persona pudiese gozar de algún beneficio posterior. ¿Ya? También se dice que esto llegó a ser una herejía, pero habría que desglosar el tema porque, como bien digo, tiene varias interpretaciones. Pero de hecho no es algo que fuera enseñado, digamos, como doctrina cristiana. Este bautismo vicario que mencionó usted viene mucho tiempo después del... Claro, ya en el siglo II, para los que más o menos se ubican en la línea de tiempo, sería más o menos ya desde el año 100 después de Cristo hasta el 200. Ahí tenemos el tiempo en que se da esta situación. O mejor dicho, sí, estamos por ahí. Ya. Entonces, bautizarse por los muertos es lo que sale en el texto, y este bautismo vicario está relacionado a bautizarse en favor de alguien fallecido. Claro. Con un propósito, digamos, de que pudiera tener una esperanza de algo. Ah, ya, entiendo. La siguiente dice, ¿qué tienen que ver, o en común, entre paréntesis, la resurrección y la vida eterna? Bueno, la resurrección tiene mucho que ver. En primer lugar, tenemos que considerar que el cristiano, desde el momento que cree, tiene vida eterna. ¿Cierto? Aunque va a tener que enfrentar la muerte física. Claro. Como la muerte física es una consecuencia de un cuerpo pecaminoso que tiene que morir, va a llegar un momento en que va a tener que ser resucitado para comenzar a vivir entonces una vida eterna, pero ya en una realidad muy distinta a la que estamos viviendo ahora.
Por lo tanto, están relacionados, pero son dos situaciones que se dan, una a partir del comienzo de la conversión, que la persona pasa a ser nueva criatura, tiene vida eterna, y la resurrección, que es un evento que se da cuando el Señor nos llame a los que estemos ya bajo tierra, o que no van a tener que experimentar necesariamente, algunos que sí estén vivos en el momento en que el Señor venga. Bueno, ¿y qué pasa con los no cristianos o los no creyentes? ¿Tienen esta suerte de vida eterna? ¿Pasan por una resurrección? ¿Hay algo parecido para ellos? Pasan por una situación de resurrección, pero para condenación. Entonces, ese tema no lo tocamos acá por cuanto la carta va dirigida a la iglesia. Claro. Entonces, el tema que se desarrolló esta vez no habla de los que están perdidos. De los no creyentes, claro. Sino que se enfoca la situación de los no perdidos como una oportunidad para llevarles el Evangelio para que puedan ser salvos. ¿Por qué la resurrección? A mí también se me enredó la lengua en un momento. ¿Por qué la resurrección nos debe impulsar a vivir para Cristo? Bueno, porque primero tenemos el ejemplo de Cristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Que Él vivió una vida de servicio, entonces nos marca a nosotros, digamos, un derrotero, vamos a decirlo así, que pasa por el sacrificio, la muerte, que es una muerte vicaria en este caso para la verdadera muerte vicaria. Esa es la verdadera muerte vicaria, ¿cierto? En que Él nos toma nuestro lugar de castigo, muere en la cruz, pero resucita glorioso al tercer día. Y esto significa para nosotros también que, mirando ese ejemplo, nosotros debemos vivir una vida consagrada y que implica entonces la esperanza de la resurrección a una vida que se pudo haber también, digamos, rendido en sacrificio de servicio, como pasa con muchos creyentes que son martirizados, ¿cierto? Claro. Y que ellos no consideran, no escatiman este necesario o lamentable paso de tener que morir por su fe, entendiendo que hay una esperanza de resurrección. No sé si voy respondiendo ahí porque... Sí. ¿Cierto? Sí, porque básicamente pensar en la resurrección, ¿cierto? Sería como el motor, por decirlo así. O el paso, ¿cierto? El evento que nos lleva entonces a disfrutar la vida que el Señor nos ofreció, pero eterna, sin sufrimiento, sin dolor, sin persecuciones, sin pecado, sin enfermedades, una vida plena. Una vida muy distinta a la que en este momento tenemos, porque en este momento vemos la eternidad como algo que no comprendemos en su total dimensión, y que comienza y va a ser para miles de cristianos, millones de cristianos, el comienzo de una vida distinta a la que han experimentado. Y en el día de hoy, ahora que estamos vivos, la resurrección nos impulsaría entonces a vivir para Cristo. Nos impulsa a varias cosas. Nos impulsa a valorar nuestra salvación y a compartirla. ¿Ya? Porque si nos encerramos, seríamos una secta. Hay una pregunta al respecto también. Ya, la dejamos para después entonces. Entonces nos debe motivar a que otros también puedan deleitarse en esta esperanza. Por lo tanto, podemos llevar el Evangelio, compartir la esperanza de la resurrección para aquellos que en este momento se estarán preguntando por qué a mí me tocó vivir una vida y reniegan de Dios, y entonces uno le puede llevar un mensaje de salvación. Por otro lado, es una vida también que nos motiva a servir tanto al que necesita del Evangelio como a tomar posición dentro de la obra misma,
en lo que significa, muchas actividades que la iglesia desarrolla en beneficio del crecimiento de los hermanos. La enseñanza, la predicación, las misiones, básicamente el servicio a los niños, que muchas veces es como dejado de lado, ¿cierto? Sí. Los niños que los vea la tía. Claro, que lo vea la tía. O le pase un papelito y que diga... No, los niños necesitan conocer también el tema de la resurrección, claro, como una esperanza para ellos. Porque muchos niñitos, lamentablemente, aunque creen en el Señor, por razones lamentables, ellos, más de alguno no va a vivir mucho tiempo, y también esperan palabras de consuelo, de bendición para sus vidas. Claro. Primera de Corintios 15:34, que tuvo dentro de su texto base, dice: sean sobrios como conviene y dejen de pecar. Y esta es la parte que estábamos conversando recién. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Cómo podría explicar, por lo menos la última parte, esa... Este es un versículo bien potente, Sí. Porque se está hablando a gente que está, digámoslo en una forma muy, muy sencilla, gente que está sentada en el culto, gente que va a la iglesia, se sienta y es parte de la iglesia. Perdón. Muchos de ellos llevan vidas livianas. Vienen de un trasfondo cultural pecaminoso. Ya hemos hablado anteriormente en otros podcasts de cómo era la vida de los corintios. Claro. Entonces, ese tipo de vida no era abandonado en su totalidad, al contrario. Muchos seguían, digamos, un pie en la cultura y un pie en su vida de creyente. Estar ahí medio. O de repente más allá que acá. Entonces, esta gente seguía viviendo en el pecado. Y la orden es: dejen de pecar. O sea, paren el escándalo. Claro y tajante. ¿Y por qué? Porque dice que algunos no tienen conocimiento de Dios, o sea, no saben nada de Dios. Van a la iglesia, pueden ser súper simpáticos, buenos amigos, ¿cierto? Participan, si hay que ofrendar, ofrendan, si hay que pintar algo, lo pintan. Gente con disposición, pero no conocen a Dios. Y la iglesia no es de personas con podríamos decir, con gente dispuesta a hacer cosas, sino gente que debiera, primero, conociendo a Dios, consagrarse a Dios. Ese es el primer paso. Claro. Dios primero y después lo de... Exacto. O sea, conozco a Dios y me dispongo a servir a Dios como Él me demande. Y no hago cositas buenas para que aquí para caer simpático. Claro. ¿Ya? Y al final dice, como no tienen conocimiento de Dios, como siguen pecando, tengo que decirle que lamentablemente esto es algo vergonzoso. Es lo que dice Pablo al final. No, sin duda, como dice usted, un pasaje bien fuerte. Si lo tomamos, si lo leemos un poquito más pausado, ahí se nota el palo que él, claro, que nos puede llegar incluso. Sí. Yo creo que el palo pasa cerca. La siguiente pregunta dice: ¿por qué debemos incomodar, dentro de lo que usted predicó, por qué debemos incomodar al resto? ¿No sería contraproducente para compartir el evangelio? Es que no podemos nosotros acomodar el evangelio para caer simpático. No, sin duda que no. A veces nosotros llevamos un evangelio que sea como intermedio, ¿ya? Medio light. Algo así como Diosito te ama, no quiere verte sufrir, o hacer ofertas, ¿cierto? Una especie de liquidación del evangelio. ¿Estás enfermo? Claro, Dios puede cambiar tu vida. Claro, Dios puede solucionar esto. ¿Estás sin trabajo? Ven, vamos, qué sé yo. No, el asunto aquí es que tú eres un pecador. Claro. No tú, estoy hablando también, bueno, yo también. Tú eres un pecador, estás perdido, tu vida irremediablemente tiene otro destino, y por tus pecados alguien tuvo que ir a la cruz. Claro. Entonces es un evangelio de confrontación, y este evangelio muchas veces no es predicado por temor a que
te miren como, bueno, ¿y quién eres tú para decírmelo? Yo soy simplemente un embajador de Cristo y el Evangelio emana, ¿cierto? De la misma palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio hay que predicarlo como es. Me gusta mucho, por ejemplo, a manera de ejemplo, sí, por favor, como Pedro, dicen, ustedes mataron al autor de la vida. O sea, no le dice, oye, ¿sabes qué? Se mandaron un condoro, no se equivocaron, él era el Mesías, ¿cómo no se iban a dar cuenta, muchachos? No, dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y cómo reaccionaron? Reaccionaron compungiéndose de corazón, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y viene la respuesta, arrepiéntanse. O sea, nosotros debemos esperar con un evangelio franco y directo que las personas se arrepientan. Ya. Y bienvenidos sean por el arrepentimiento. No, seguro que sí. Pero si no se arrepienten ya no es nuestro problema. Ya se le expuso como tiene que ser. La siguiente dice, para ser santo es necesario alejarse del resto. Jesús no lo hacía, entre paréntesis. Yo creo que hay que alejarse de las vanas conversaciones, de las malas costumbres, de la cultura pecaminosa. Nosotros somos llamados a hacer luz en las tinieblas, ¿cierto? Y la luz alumbra fuerte donde mayor es la oscuridad. No sé si alguna vez hemos prendido en la noche la linterna del celular y está oscuro. Bueno, yo vivo en el campo, entonces me basta solamente esa luz para saber a dónde debo ir en la oscuridad. Debemos ser luz en la oscuridad, pero ser luz significa que así como las polillitas, las maripositas nocturnas se acercan a la luz, nosotros debemos ser un polo de atracción. Y que los demás digan, ¿por qué este tipo es distinto? ¿Por qué no encaja con los temas nuestros? No significa ahora que yo me pongo un velo, ¿cierto? Y me aparto en una especie de, como estos santones hindúes que se van a las montañas a hacer una vida contemplativa, ¿ya? Sino ir a los perdidos. Y por eso tomé el ejemplo de Filipenses 2, donde dice que el Señor, siendo como Dios, ¿cierto? Él no consideró, no escatimó ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, sino que se despojó y vino a una humanidad perdida, ¿cierto? Y sirvió. Y su actitud fue ir a un mundo de pecado. Digámoslo en cierta manera, él se sumergió en esa situación, viviendo entre pecadores, pero sin dejar de ser santo. O sea, él vivió una vida consecuente con lo que era, pero dialogaba. Estaba en un contexto cultural o social sin alejarse del resto. Claro, incluso fue juzgado injustamente. Este es un comilón, es un bebedor, se junta con estos tipos que son peores que nosotros, ¿cierto? Y ahí viene la comparación, se junta con eso, por lo tanto, es como ellos. Pero Jesús nunca dejó de ser quien era, ¿cierto? El Hijo de Dios, el prometido para la salvación de los hombres. Siguiendo el mismo punto, dice, si nos vamos a vivir a un monasterio, ahí está, apartados, ¿sería vivir para el Señor? No, en absoluto. Yo personalmente creo que no. ¿Ya? Creo que estos hombres se fueron a los monasterios con una muy buena intención. Muchos hicieron cosas positivas, por ejemplo, se preocuparon de mantener los escritos, ¿cierto? Hicieron... Pero también fue un trabajo inútil. Ellos trabajaban, voy a tocar un poquito esto. Por favor. Usaban los pergaminos. Después de estos rollos aparecen los pergaminos. Y empiezan a escribir los pergaminos y cuando se les terminaban los borraban y escribían otras cosas. Entonces fue un trabajo inútil. Ya entiendo. ¿Ya? Claro. Muchas cosas buenas quedaron. Pero irse a un monasterio, encerrarse para llevar una vida contemplativa, no es lo óptimo. No hay siembra, no hay compartir, no hay predicación del Evangelio. Seguramente se dedicaron a orar y esto fue bueno,
Más pero, esa la introspección. Pero el Señor que nos dice en Mateo 28, id, ¿cierto? Claro. Salgan, vayan a las naciones. Y da una orden que es muy clara. Nos dice, vayan y enciérrense porque ustedes no son del mundo. Claro, ya, váyanse a una montaña y allá que esperen la muerte. Claro. Ese no es el camino. No, para nada. Y la última pregunta dice, siempre apuntando a la santidad, dice, ¿debemos dejar todas las viejas costumbres? Usted también algo mencionó ahí en la predicación. ¿Debemos dejar todas las viejas costumbres? Claro, ahí la pregunta marca así, bien, con mayúscula y negrita, todas las viejas costumbres. ¿Deberíamos guardar algunas costumbres regalonas? Buena pregunta. ¿Cierto? ¿Qué opina usted? Bueno, yo no bregué, yo muchas veces he hablado de los pecados favoritos, ¿no? Claro. Sí, con el Señor, te confieso esto, pero este pecado como que me cuesta soltarlo, ¿cierto? Sí. Y no sé, empezamos, hay una lucha, porque nuestra carne se resiente a dejar viejas costumbres. Como dice, el que pecaba, no peque más. Punto. Y si esta costumbre pecaminosa me lleva a pecar, debo dejarla. No, sin duda. No puedo darle así como, claro, como que, me dejo un pedacito así como para hoy día y nunca más. No, claro. La cosa va a seguir. Entonces debemos dejarlo todo. Santificación significa muchas veces también renuncia. Renuncia a todo aquello que estorbe el propósito de santificarme para el Señor. Ya. En ese sentido, claro, viejas costumbres que... Y hay viejas costumbres. No, sí, que todavía están ahí dando vueltas en el corazón. Y nos deleitamos. ¿Y para qué estamos con cosas? Debemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos distraen. Sí, también. Por ejemplo, voy a contar algo. A mí me gusta ver noticias. Y de repente mi esposa me dice, ¿y tienes que ver esa noticia? ¿No te hace daño? Ya. Y como que uno le da vuelta y cambia el canal a ver si siguen hablando de lo mismo. Claro. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué darle vuelta a algo que no edifica? No me hace un creyente de mejor estatura para estar a los pies del Señor. Entonces... Sí, por eso, claro. Y apago, con el dolor. Pero con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Ya, pues, hermano, estamos listos. Cortito el capítulo, ¿cómo está, pastor? Bien, excelente. Mira, qué bien. Saludito final, hermano. Ahí es su camarita. Bueno, estaba leyendo lo que dice en ese. ¿Lo muestro? Sí. Ya. Está muy bueno, dice. Y el que es santo, ahí apunta para acá. Ahí está. Y el que es santo, santifíquese todavía. Siga santificando. O sea, si hemos llegado a este punto, avancemos un poco más. El Señor no se va a molestar. No le pongas tanto si estás en el mundo. ¿Me entiendes? Sí. Aquí no se tranza. Solamente eso. Procuremos la santificación. Y voy a citar el último versículo. Sí, creo por favor. Que ese nos habla muy claro. Busquen la paz con todos. Busquen la paz, pero no una paz que se tranza. No debemos transar la paz. La paz que el Señor nos da, esa es la paz que nosotros debemos procurar. Y también procuremos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que agradar al Señor. Sí. Él agradó al Padre cuando voluntariamente tomó la decisión de tomar la cruz y morir con ella, ¿cierto? Y nos dejó un camino que debemos continuar. Así que procuremos la santidad. Esto no es un privilegio para aquellos que un día le van a poner florcita y lo van a encontrar como personas buenas. Somos pecadores llamados a ser santos. Y si es una orden, hay que cumplirla. Así que ese es mi saludo y mi desafío para mí y ojalá para todos. ¿Estamos? Bendiciones para todos. Saludos a nuestra congregación. Semana de oración estuvo Carlos conmigo en la... Carlos de Perquenco. Saludos para Carlos. Saludos. Fiel veedor, dijo el Chavi. Saludos para Daniel Caiga también. Sí, yo sé que nos ven incluso afuera,
¿Sí? Más allá de la frontera, sí. Mire, qué bien. No voy a decir quién para no, ahí no. Saludos para esa persona. Para no romper el encanto. Claro. ¿Ya? Pero a los que están un poquito más allá, cariños también, ¿ya? Gracias por seguirnos y gracias porque sé que se acuerdan de nosotros y oran por nosotros. Excelente. Saludos para todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.